la gente de Santa Teresa. María Teresa. María Teresa, Santa Teresa lo tengo acá cerca, Sí, acá en sí, sí. Santa Fe. María Teresa, que conozco el lugar, conozco la localidad, he ido a presentar algún libro en algún momento, invitado allí por vos y por la escuela, así que los conozco bien, sé que de lo lindo, de lo hermoso que es el lugar. Bueno, Ariel, cómo va esta nueva etapa que estás encarando con el tema de esto de esta aventura de escribir, ¿no? Acerca de la vida de San Martín. Te has sumergido en otras nuevas historias, ¿no? Mirá, las historias se van dando solas, digamos. Es como que una historia te lleva a otra. En realidad los libros tienen una especie de vida propia que hace que necesiten siempre más, digamos. Siempre cuando yo termino un libro me queda material y me quedan dudas y me quedan historias para seguir con algo. Algunas veces me repito, yo, soy, yo mismo me río, a veces digo, bueno, acá me estoy repitiendo, estoy hablando de lo mismo, estoy diciendo las mismas cosas, porque bueno, a veces uno se va repitiendo, está hablando de lo mismo, pero es tan profusa la vida de San Martín, es tan interesante, que bueno, después de haber hecho la saga de 4 libros de toda su acción en América, siempre quedan temas, digamos, y este último libro he abordado la relación de San Martín con Gran Bretaña y los mitos y las ideas que tenemos los argentinos sobre esa época de la independencia, lo que realmente pasó y lo que no pasó. Hay toda una idea de una ayuda inglesa en esta parte del continente que en realidad no fue. Eh, Hay toda una idea sobre lo que se conoció en su momento como el Plan Maitland, que en verdad San Martín no conoció, y lo que hizo aquí es totalmente diferente, digamos. No sé por qué en su momento eh, se intentó eh, asociar de alguna manera lo que fue el Plan Maitland, el plan de ese general inglés, con lo que hizo San Martín en América, porque no tiene nada que ver. Entonces yo eh, cuento a través de documentación de dónde sale realmente el plan continental que, que lleva adelante San Martín, que no tiene nada que ver con lo escrito 20 años atrás por Maitland, digamos, totalmente distinto. Tiene autores ese plan, que no es justamente Maitland. Analizo las posibles conexiones de San Martín con Gran Bretaña. Sí es cierto que Inglaterra necesitaba las independencias americanas para el libre comercio, que es uno de los argumentos más sostenidos, digamos, por quienes llevan adelante eh, esta idea. Digamos. Entonces analizo el tema del plan continental, de la ayuda o no de Gran Bretaña, si realmente estuvieron implicados, digamos. Toda una cuestión muy interesante para quien le gusta la historia, para ver, para entender un poquito lo que yo llamo la ficha perdida, por eso así se llama el libro. Muchos me han preguntado por qué la ficha perdida. Eh, vos tenés, vos te imaginás lo que es un rompecabezas sin una ficha. Todos Claro. hemos tenido un rompecabezas Sí, en sí. nuestra casa. Bueno, un rompecabezas muy lindo, que a veces puede tener 500 o 1000 fichas. Cuando le falta una ficha, una sola que falte, arruina toda la obra. Y increíblemente la vista del ser humano va siempre a la ficha perdida y no a la obra.
una sola obra, digamos, lo primero que hacemos cuando vamos a ver el rompecabezas es la ficha que falta y no el completo, digamos, de la obra de arte. Algo así pasa con la vida de San Martín, que la ficha perdida que tenemos en su vida es justamente el hecho de que a veces no se entienden bien algunas de sus decisiones. Y algunas de sus decisiones y este tipo de relaciones que tenía o que no tenía nos hacen no poder ver en su plenitud la grandiosidad de su obra. Es como que siempre queda una sospecha, siempre queda una duda, y eso hace que no veamos la grandiosidad de la obra que realmente hizo. Por eso es que, bueno, el libro se llama La ficha perdida, y lo que analiza es justamente lo que debiera estar dentro de esa ficha perdida, digamos, lo que está ahí adentro. O sea, todas esas posibles dudas y sospechas que tenemos sobre su accionar, yo intento llenarlas, digamos, con la verdad para poder llenar el total de su obra americana. Es muy interesante esto que contás. Ayer justamente viendo Reel, viste, en el Instagram, veo a un muchacho, un chileno, que dice, para mi sorpresa, yo pensaba que en Chile se pensaba otra cosa, no conozco Chile. Dice, si les dijese que la independencia de Chile se logró gracias a un argentino, dice, seguramente muchos se enojarían. Y bueno, ahí cuenta que en la visión, por lo menos como que él lo plantea como una visión bastante popular, a San Martín no lo ven como una suerte de libertador o no dimensionan la campaña que hizo para cruzar los Andes, ¿no? Y luego las batallas de Chacabuco y Maipú, como que le restan relevancia, ¿no? Siempre, claro, teniendo claro ellos, por lo menos en el video, él contaba el rol de O'Higgins, y bueno, y como que él genera una polémica hacia el conjunto de los chilenos, ¿no? De sus compatriotas, hablando de la figura de San Martín. ¿Esto es así, vos que por ahí estás más metido en el tema? Claro, sí, yo también lo vi, se hizo bastante viral ese video de ayer en el cual este muchacho chileno habla con mucha razón. Es parte del mito que vuela alrededor de San Martín. De todas maneras, creo que con Chile hay otro problema adicional, que es un problema de rivalidad ya bastante histórica, cosa que no tenemos con Perú. Vos sabés que el máximo prócer peruano es San Martín, sin ninguna duda, y los peruanos no tienen ningún problema de aceptar que fueron independizados por José de San Martín, más allá de que ellos podrían tener algunos próceres propios. En este caso, para la población de Chile, para el chileno, se le hace un poquito más difícil aceptar esa realidad. Por lo tanto, hacen yo siempre digo que es conmovedor el esfuerzo dialéctico y gramatical que hacen para poder mostrar que lo que fue no fue, porque la verdad que es bastante difícil. Digamos, es como si vos quisieras hoy escribir y demostrar que la luz que hay en tu pueblo no es porque salió el sol. Digamos, vas a tener que hacer Claro. un esfuerzo argumental muy grande. Bueno, en Chile pasa algo parecido. Se les complica bastante poder aceptar lo que fue la ayuda y la liberación que tuvieron de parte de San Martín, y en los últimos años ha nacido una corriente de opinión muy fuerte que pone a José Miguel Carrera, a los hermanos Carrera, como sus verdaderos próceres. En esta argumentación también cae en la volteada el pobre O'Higgins, que también por su cercanía con San Martín, digamos, también sufre este aparente olvido chileno, digamos. También en esta corriente de opinión, si vos hablas con los chilenos, te van a hablar más de Carrera, de José Miguel Carrera, que del propio O'Higgins.
Bueno, son partes de la cuestión esta que está dentro de la ficha perdida. De todas maneras, sí hay, y no quiero dejar de comentarlo, porque, mira, para que los historiadores seamos creíbles, lo que necesitamos es no ser fanáticos o hinchas del prócer que estamos investigando. O sea, yo no soy un hincha de San Martín. Yo intento escribir lo que encuentro verdadero, más allá de que a veces sean cosas no tan buenas de su personalidad. Yo siempre digo que fue un hombre que tuvo muchos errores propios, errores, bueno, ajenos, digamos, circunstancias ajenas, pero tuvo muchos errores propios. O sea que no soy un historiador que te va a hablar solamente de las cosas buenas. En este caso, en Chile, ellos le achacan, le endilgan a San Martín dos o tres acciones que para mí no tienen razón, no son atribuibles a San Martín, pero bueno, son parte de este mito, que es la muerte de los hermanos Carrera. Los hermanos Carrera eran tres, y los tres son fusilados en Mendoza, en momentos en los que el cual San Martín no estaba en Mendoza, estaba en Chile, y para el último ya estaba en Perú. Inclusive existe una carta en donde San Martín le pide al gobernador Luzuriaga que lo perdone a José Miguel, que una carta que llega tarde, digamos, cuando José Miguel Carrera ya había sido fusilado. O sea, los próceres que en Chile creen como sus máximos héroes fueron fusilados en Mendoza, y esas muertes son achacables, atribuibles de parte de los chilenos a San Martín. Por otro lado, también hay otra muerte, que es la del patriota Manuel Rodríguez, que también es achacada a San Martín, cuando Manuel Rodríguez era un opositor a O'Higgins en su gobierno, y bueno, fue muerto en el camino a Tiltil cuando lo llevaban preso al sur, y de alguna manera también cae, digamos, allí en la volteada de San Martín. O sea que hay algunos argumentos en los cuales en Chile no los quieren. Ya te digo, para mí no son atribuibles ninguna de las cuatro muertes a decisiones o a pedidos de San Martín, digamos. Todos fueron juzgados y encontrados como contrarrevolucionarios, ¿viste? En ese momento el que estaba en contra, cuando te juzgaban y te encontraban como contrarrevolucionario o conspirador, la pena era la muerte. Sí, sí, claro, y está bueno esto que vos marcás, ¿no? Era un momento donde no había lugar a medias tintas, se estaba haciendo, era una época de guerras de independencia, justamente, ¿no? Entonces, Claro, esto por ahí la gente no lo toma en cuenta, a sí, veces bueno, claro, bueno, eso es un anacronismo, no se puede juzgar lo que pasó hace 200 años con con la nuestra verdad. visión de hoy. Eh, qué sé yo tengo una discusión a veces con quienes defienden a Liniers o critican el fusilamiento de Liniers por parte de la primera junta de gobierno en 1810. La verdad que Liniers fue en su momento un contrarrevolucionario, fue un conspirador. Huyó a Córdoba, y desde Córdoba pensaba hacer una contrarrevolución para tumbar al primer gobierno patrio. Él seguía con la idea o sea, fue juzgado como contrarrevolucionario, eso se pagaba con la muerte, digamos. Claro. Más allá de que a vos te parezca justa o injusta la muerte de un hombre que 2 años antes había sido el héroe de la Reconquista de Buenos Aires, en su momento fue un contrarrevolucionario que estaba en contra de la revolución que estaban haciendo, y eso se pagaba con la muerte, digamos. Por eso hay que ver las cosas en su momento, más allá de que a uno hoy le pueda parecer como injusta. Sí, es así. Bueno, este tema de juzgar las cosas también tiene que ver mucho con mi último libro, cuando hablo de Gran Bretaña. Vos sabés que yo cuando hablo de esto lo primero que hago es aclarar que soy un anti-inglés y me parecen unos piratas abominables, porque pareciera que uno está hablando a favor.
y no es así, ¿viste? En Argentina siempre cuando uno no está en contra está a Sí, favor, sí, ¿viste? sí, sí, Pareciera que sí. no hubiera No medias tenemos, tintas. no Bueno, hay términos medios, no, no. claro, entonces, pero en realidad en ese momento, si nosotros nos ubicamos en 1815, 1820, Gran Bretaña no era lo que es hoy. O sea, nuestros próceres de 1810 eran todos anglófilos. O sea, en ese momento hay que entender que Gran Bretaña era un ejemplo. No eran los piratas que conocemos que son hoy. O ya lo era, o si ya lo eran no se sabía. Entonces, en ese momento Inglaterra era un ejemplo de economía, un ejemplo de industria, un ejemplo de cultura, inclusive un ejemplo hasta de gobierno, un gobierno democrático, porque era el primer, El Parlamento, claro. había un parlamento, un ejemplo en ejército, en armada, o sea que todos admiraban, todos tenían amigos ingleses, y no era malo, porque en ese momento te diría que, digamos, no te digo que era bueno, pero bueno, era lo único que había. Mira, yo estuve dando una charla en estos días y un muchacho del público me preguntaba por qué San Martín no era republicano y por qué era monárquico. Entonces yo le pregunté, bueno, digo, decime cuántas repúblicas había en el mundo en ese momento. En 1820, ¿cuántas repúblicas había en el mundo? Y se quedó pensando, le digo, ¿sabes cuántas repúblicas había en el mundo en 1820? Cero, ninguna. Claro. No se conocía el gobierno republicano. ¿Cuántas democracias había en el mundo en 1820? Cero, ninguna. Eran todos monarquías, todas monarquías. La diferencia era que algunas eran absolutas y otras eran parlamentarias, digamos. Había ahí una diferencia porque en algunas mandaba solamente el rey y en otras mandaba el rey pero tenía un parlamento, pero todas eran monarquías. El único gobierno del mundo en ese momento que no era una monarquía era Estados Unidos de América, pero todavía era un sistema de gobierno que se estaba probando, no era un sistema de gobierno ese de la Confederación que había dado buenos resultados. 1820, 1810, 1820 todavía seguían con problemas, digamos, nadie hablaba nadie hablaba de Estados Unidos como un ejemplo de sistema de gobierno, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces, como que le estamos pidiendo a San Martín que fuera algo que todavía no se conocía que había, ¿se entiende? Por eso es que las discusiones en ese momento no era monarquía o república. La verdad que las discusiones en ese momento era bajo qué corona buscar, digamos, refugio. Claro. ¿Bajo cuál? Pero no estaba discutido si éramos, te digo más, en este caso se le achaca también algo injustamente a San Martín. Yo creo que era el único que no quería, el único que no quería eh, otra corona. Por eso es él quien hace agregar en el acta de independencia de Tucumán de 1816. Vos sabés que el 9 de julio de 1816, el acta que sale, solamente dice independencia de España y su metrópoli. Sí. Punto. Cuando San Martín le llega a él y la ve, se dan cuenta que dejan abierta la posibilidad de estar bajo otra corona. Por eso es que el día llaman a una nueva cosa bastante desconocida, esto que te estoy contando, llaman a una nueva reunión y el día 19 de julio de 1916, 10 días después de declarada la independencia de España, en una sesión secreta del Congreso le agregan al acta, le agregan la famosa frase y de toda otra dominación extranjera. Mira qué ¿Se bueno. entiende? Sí, sí. La frase y de toda otra dominación extranjera es agregada a pedido de San Martín.
O sea que, en realidad, si nos los ponemos a ver, los congresales habían declarado la independencia de España, pero dejaban abierta la posibilidad de estar bajo la corona inglesa, francesa, inclusive rusa, o incaica, ¿no es cierto? Y Claro. San Martín es el que le hace agregar la frasecita y de toda otra dominación extranjera. Así que bueno, es muy interesante cómo a través de los años han llegado los datos, digamos, bastante erróneos a nosotros, digamos. Creemos que sucedieron cosas que en realidad no sucedieron, o que sucedieron al revés o distintas. Te pregunto algo que no sé si lo vas a poder responder o no, pero vos estás de alguna forma escribiendo la historia, ¿no? ¿Quién o qué intereses son los que han escrito la historia, podríamos decir, oficial o grande de la Argentina en esto que vos contás, el San Martín que por ahí no se conoce tanto? ¿Por qué se recortó o quién escribió esa historia para que no conozcamos estas cuestiones? Mira, el tema, uno siempre escribe con ideología. Es muy difícil que la ideología personal de cada uno no se mezcle en lo que escribe. Evidentemente yo también debo escribir con ideología porque la tengo, y cuando escribo, aunque yo no quiera, evidentemente hay próceres que me gustan más que otros, hay algunos que nombro más que otros, hay algunos que directamente no nombro. O sea, me parece que la ideología personal de cada uno se termina mezclando. En este caso, nosotros tenemos el gran problema de que quien escribió la historia oficial argentina, que fue Bartolomé Mitre, lo hizo con toda la intención de escribir una historia en la cual su ideología muy particular, de ese momento todos entendemos cuál era la ideología de Bartolomé Mitre, por eso se llama Mitre, por eso es Mitre, y desde ese momento hasta ahora, la historia oficial argentina ha sido muy fuerte, digamos. Vos cuando recorres el país, cuando recorres las plazas, las calles, cuando recorres las aulas de las escuelas, vas a encontrar los próceres que a Mitre le parecieron buenos, y no vas a encontrar los apellidos de los que Mitre no quería, porque por su propia ideología no nombraba. Mira, yo te voy a dar un ejemplo fácil para que lo veas y para que lo lo escuche la gente que me está. Vos sabés que en Rosario, yo estoy en Rosario en este momento, tenemos dos calles céntricas que se llaman Balcarce y Virasoro. Los dos, Balcarce y Virasoro, incendiaron Rosario en el siglo XIX. Incendiaron Rosario. Balcarce y Virasoro tienen dos calles principales. Y Juan Manuel de Rosas y Estanislao López no tienen ninguna calle. O sea que hasta hace unos años Rosas tiene su primera calle, hará 20 años atrás, no existía, que le tuvieron que cambiar a una para ponerle una nueva, y Estanislao López le pusieron una en una callecita nueva que hicieron. Y por ejemplo Artigas, no conozco ninguna calle que se llame Artigas en Rosario. O sea, hasta en los nombres, digamos, hasta los próceres que nosotros veneramos y recordamos, tienen que ver con esa ideología que Mitre escribió en su historia oficial, ¿no es cierto? Y que venimos sufriendo hasta hoy. ¿Cuál era la tensión entre Buenos Aires y el ejército de los Andes o con San Martín? ¿Cuál fue la tensión, si se pudiese explicar muy básicamente para que la gente comprenda por qué el plan revolucionario de San Martín generaba incomodidades en Buenos Aires? Mira, San Martín era un general inglés, discúlpame, San Martín era un general argentino que
estaba al mando de un ejército argentino. Y quien era el dueño, por decirlo de alguna manera, de ese ejército, era el gobierno argentino. Y por lo tanto debería haber, las órdenes, cumplido órdenes de ese gobierno que era el que tenía el poder. ¿Qué pasaba con ese gobierno? Ese gobierno de Buenos Aires no tenía ningún interés en ir hasta Perú a liberar a América del poder realista que había en Perú. La verdad que Perú quedaba demasiado lejos. Y Buenos Aires tenía suficientes problemas acá más cerca como para necesitar que ese ejército viniera a defender las causas que más le importaban a la ciudad de Buenos Aires. Vos sabés que Buenos Aires en ese momento tenía, mira, desde el sur hacia el norte, te los voy diciendo, tenía problemas en Montevideo con ingleses y franceses que usaban ese puerto como excusa para estar asentados allí e ingresar constantemente al Paraná. Tenía problemas en el interior de Uruguay con Artigas. Siendo para el norte, tenía problemas en la zona de las misiones jesuíticas, digamos, más en la zona de Brasil, con los bandeirantes que entraban y con la colonia portuguesa que se quería expandir para este lado. Siguiendo más arriba tenía problemas con Paraguay, que no aceptaba la independencia. Tenía problemas con el Alto Perú, por donde se metían los realistas hacia el interior del virreinato. O sea, y tenía el mayor de los problemas, que era con los mismos caudillos del interior, con los caudillos del litoral argentino, ¿no es cierto? Claro. Con los caudillos federales, con Artigas, Estanislao López, Pancho Ramírez, que estaban en contra del unitarismo porteño. O sea, el gobierno de Buenos Aires tenía muchos problemas como para estar financiando una campaña al Perú. Esta es la gran diferencia política del momento, ideológica, entre San Martín y todos los demás. Yo siempre digo que el único que creía que había que ir a terminar con los realistas en Perú era San Martín. Los otros ninguno. Entonces, bueno, por eso es que en su momento, en el año 19, en 1819, cuando el gobierno de la ciudad de Buenos Aires estaba enfrentado en ese momento con los caudillos federales de Santa Fe y del litoral, le piden a San Martín que vuelva, que traiga nuevamente ese ejército que estaba estacionado allí en la cordillera, esperando, porque se estaba organizando la ida para Perú. Perú, claro. Que lo traiga a Buenos Aires, y San Martín se niega, cruza la cordillera, se va a Chile, y desde ese momento pasa a ser un general chileno, digamos, ese ejército pasa a estar bajo la bandera chilena. De todas maneras, en ese momento el gobierno de Buenos Aires tampoco tuvo el apoyo del ejército del norte, con Belgrano, digamos, que estaba allí estacionado en Salta, y que tampoco bajó hasta Buenos Aires a defenderlo. Pero bueno, San Martín se va, cruza a Chile, se queda en Chile, y de allí terminan de armar este viaje a Perú. Te quiero decir algo, San Martín también era el único que entendía que si no terminábamos con el poder realista en Perú, peligraban tanto las independencias de Chile como de Argentina. O sea, era un plan en 3 etapas, pero del cual la última etapa era imprescindible para que las otras 2 funcionaran. O sea, se había independizado lo que todavía no era Argentina, pero bueno, se había independizado, para decirlo así para que se entienda. Se había independizado Argentina, se había independizado Chile, pero había que independizar Perú, porque si no,
En Perú era tanta el poderío realista que ellos iban a bajar con sus tropas y iban a volver a reconquistar. Era necesario ese último paso para poder asegurar los dos primeros. Claro, muy bueno esto, muy buena explicación. Yo creo que realmente uno cuando va escuchándote entiende el plan de San Martín y bueno, y entender también el contexto, ¿no? De la época y claro, y lo que vos planteás, bueno, Santa Fe, ¿no? En claro conflicto con Buenos Aires en aquel momento, ¿no? Todo el litoral. Así que la verdad es que está muy bueno esto que venís contando. Ariel, este libro nuevo lo estás presentando, lo has presentado ya en Rosario, en algunos otros lados. Sí, lo estamos presentando, es un libro que salió ahora un mes atrás, lo estamos presentando en este momento, es muy interesante, a la gente le gusta mucho, porque, digamos, pone en claro un montón de cosas, digamos, pone en contexto, cuenta y empieza a sacar un montón de datos y de mitos sobre cosas que pensamos que sucedieron y que no sucedieron. Vos sabés que lo extraño en este caso con la relación de San Martín y Gran Bretaña, que fue todo al revés de lo que nosotros creemos. Yo termino diciendo que no solo que no lo ayudaron, sino que en su momento, tanto San Martín como Higgins pidieron la ayuda de Gran Bretaña después de las batallas de Chacabuco y de Maipú en Chile. Pidieron la ayuda de Gran Bretaña porque la verdad que necesitaban alguna ayuda extranjera, porque había que financiar toda una campaña a Perú, que era muy cara. No tenían armada, había que hacer armada. Pidieron la ayuda y los ingleses no se la dieron, se la negaron. O sea que es al revés de lo que uno piensa. Uno piensa, dice, bueno, vinieron los ingleses, ayudaron. No solo que no ayudaron, sino que cuando San Martín y O'Higgins piden ayuda, porque la necesitaban, no se la dieron. Claro. Pero bueno, yo explico los por qué, digamos, es muy interesante. Vos sabés que Inglaterra es muy fácil de explicar si tenés un minuto más. Sí. Inglaterra estaba aliada con Francia, Inglaterra estaba aliada con España. Inglaterra estaba aliada con España en su lucha contra Napoleón. Napoleón había invadido España. Entonces, en su lucha contra Napoleón estaban aliados. Y Gran Bretaña ya había conseguido el famoso libre comercio del que todos hablan, que dicen que San Martín fue mandado a América para conseguir el libre comercio. No, Inglaterra ya lo tenía porque había firmado un convenio, un tratado en 1809 de libre comercio con España. España ya se lo había dado justamente por esta ayuda que los ingleses le estaban dando. O sea, los ingleses le dijeron, mira, yo te ayudo en tu pelea con Napoleón, vos dejame comerciar en América. ¿Entiende? Sí. No hacía falta que mandaran a nadie los ingleses a América, porque ¿cuál es el verso, digamos? ¿Cuál es lo que se dice y que nos han metido en la cabeza? Y que como Gran Bretaña necesitaba el libre comercio, entonces financió a los patriotas, estos muchachos que venían de allá, para beneficiarse con el libre comercio. La verdad que totalmente falso, porque Inglaterra ya tenía ese libre comercio. Lo tenía tranquilamente porque lo había conseguido sin tirar un tiro, lo había conseguido en los despachos de Londres. Claro. Lo había conseguido con los tratados firmados, o sea que en 1810, te digo más, a ver, para que nos entendamos. ¿Cuáles fueron las dos primeras leyes que sacaron los patriotas, tanto argentinos como chilenos, luego de sus revoluciones en 1810? ¿Sabe cuáles fueron la primera? Que firmó Mariano Moreno, Saavedra y todos los muchachos nuestros del 25 de mayo. El 26 de mayo refrendan el libre comercio con Gran Bretaña. Con Gran Bretaña.
1810, San Martín llega en el 12, llega 2 años después. Sí. En 1810. Lo mismo hacen los patriotas chilenos. Los patriotas chilenos, al otro día de su revolución, firman el libre comercio con Inglaterra. Claro. Sé que se entiende lo que digo, no sé quién, porque hay a veces que los historiadores leen tan mal la historia que no sé qué leen. La verdad que no sé qué leen, porque la verdad que eso es tan claro que es así, que a mí me digan que San Martín fue mandado para conseguir el libre comercio con España, la verdad que es una tontería, porque el libre comercio de Inglaterra, digo una tontería, porque Inglaterra ya lo tenía, Claro. y lo tenía y lo había, inclusive cuando yo te digo que San Martín pidió la ayuda de Inglaterra y no se la dieron, tiene que ver con eso, que el tratado decía que iban a tener el libre comercio, pero que no podía inmiscuirse en las independencias. Claro. Tenía vedada esa ayuda. Por eso es que aquí no hay, la verdad que no hay un kilo de pólvora, no hay un cañón, no hay un fusil, no hay un soldado, no hay una tropa, no hay nada. No hay absolutamente nada en el Río de la Plata, ni en Chile tampoco, de ayuda inglés que se pueda documentar, ¿no es cierto? Claro. Sí, ya tenían los tipos el esquema de negocio armado, ¿no? No necesitaban más nada. No, claro, pero lo tenían desde antes, digamos, desde años antes. Sí. Antes. Mira, ¿sabés? En 1809 viene el famoso Baltasar Hidalgo de Cisneros, ¿no es cierto? Sí. A reemplazarlo a Liniers. Bueno, ¿sabés a qué viene ese virrey a Buenos Aires? A poner en práctica el tratado Apodaca-Canning, que era el tratado de libre comercio inglés. O sea, mandan un virrey para hacer eso. Claro. Mandan un virrey para hacer eso. O sea, está muy claro. Por eso a veces me parece, por eso la ficha perdida. Porque hay que llenarla, esa ficha perdida, para poder entender mejor el plan de San Martín. Muy bueno. Y hay que dejarse de ver y dejar de encontrar y de buscar cosas en donde realmente no las hay. Bueno, Ariel, vamos a ver, me voy a poner en campaña ahí a hablar con la gente de la biblioteca acá, a ver si podemos realizar la presentación. Creo que queda mucha expectativa después de esta entrevista de entender esa ficha perdida. Y bueno, es un poco como creo yo, por lo menos hasta ahora, podríamos decir que es este nuevo mojón que es la ficha perdida, sería como la cereza del postre de esta obra que venís desarrollando de San Martín, ¿no? Sí. Es mi octavo libro y tal vez sea el último, tal vez, si no sale alguna otra cosa, pero bueno. Siempre puede quedar algo ahí en el tintero. Podríamos ir para septiembre, por allí. Bien. Podríamos estar allí visitando otra vez esa localidad, pero bueno, nada, los seguimos viendo y estoy a disposición. Bueno, Ariel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un gran abrazo a tu familia. Nos vemos. Gracias, igualmente para vos. Bueno, estábamos en entrevista con Ariel Pérez, charlando sobre San Martín, sobre el ideario independentista, sobre la ficha perdida. Miren qué interesante, y empezar a recorrer las ideas de San Martín, lo que fue la lucha de la independencia y también esta relación con Gran Bretaña, ¿no? Así que, bueno, quienes quieran buscar su libro, tiene un Facebook que es Vida y Obra de San Martín, pueden entrar allí y bueno, y hacer el pedido del libro si lo quieren hacer a través de internet. Tiene envío, yo lo he comprado por envío y bueno, viene por correo perfecto.